está. Listo, ya estamos grabando. Ahí está. Gracias, Yuritsi, por recordarme. Siempre me acuerdo hasta que ustedes me dicen. Muchas gracias. Bueno, ahí está. El deterioro cognitivo es parte de ello. Como a mí se me olvidan las cosas, bueno, es parte del deterioro cognitivo. Entonces, decíamos que el trastorno mental es todo aquel que produce una alteración significativa. Para ser significativa, tiene que justamente crear un trastorno o un problema en la interpretación o la percepción de las personas. Este trastorno o alteración significativa es sobre la cognición o procesos de percepción o interpretación de cada quien. Y cada percepción o interpretación de las personas, decíamos, depende de la información previa que ya existe en su mente. Información que puede ser consciente o puede ser inconsciente, o puede ser subconsciente. Consciente, subconsciente o inconsciente. Recuerden que hay al menos 3 diferentes dimensiones en las que se almacena la información en los seres humanos o las hasta hoy descubiertas. La consciente, que es en la que estamos nosotros en un estado totalmente enfocado, ¿no? Perceptible. La subconsciente es, digamos, que la parte automatizada de nosotros mismos. Conforme actuamos, nuestro cuerpo va adquiriendo costumbres o va adquiriendo algún adiestramiento que después replica en forma subconsciente, en forma automatizada. No es necesario estar totalmente enfocados o totalmente absortos o ¿cómo se llama? Cuando una persona está concentrada, ¿verdad? No. Por eso podemos conducir un vehículo, tal vez estar haciendo alguna otra actividad o pensar en otra cosa. No debería ser, pero tenemos esa capacidad porque el que conduce el vehículo ya no es el consciente, ya no es el estado consciente, sino el estado inconsciente. Cuando tú estás aprendiendo a conducir un vehículo, el que está allí es el consciente, es el que está aprendiendo y toda la concentración está ahí en la palanca o en los pedales, en el volante, en el frente, en los espejos, ¿verdad? Observando y todo de manera consciente. Hay una concentración absoluta. Una vez que dominas esa maniobrabilidad o esa habilidad, pues entonces ya toda esa información, esa conciencia pasa a segundo plano, pasa a un estado subconsciente. Así que ya no tienes que estar totalmente concentrado en mover la palanca o en cómo mover los pedales, porque eso ya lo hace en forma automática tu organismo, tu estado subconsciente. Y existe una tercera dimensión u otro almacén, por decirlo así, que es el estado inconsciente. Y ese estado inconsciente es el que realmente nos dirige, porque es el que cubre el 80%, alrededor del 80% del 100% de nuestra información. Entonces, si tú pones allí un círculo, un cuadro o un cubo, como tú quieras, el tamaño que gustes imaginar, el 80% de ello está ocupado por el estado inconsciente. El otro 15% está ocupado por el estado subconsciente y el restante 5% está ocupado por el estado consciente. Así que tenemos allí que tú eres el 100%, pero en realidad el que te dirige es el 80%. O sea, el 80% dirige a los otros 15 y 5%. ¿Cómo es esto? Pues solamente imagínate a dos muñecos que se manejan con hilos. Un muñeco es muy grande y el otro muñeco es el 5% del otro, es muy pequeñito. ¿Qué muñeco mueve a cuál? Si tuvieran hilos, ¿el muñeco pequeño va a mover al muñeco grande? No, el muñeco grande es el que mueve al muñeco pequeño. Así como un títere, efectivamente. Eso es lo que somos del 80%, es lo que somos de nuestro estado inconsciente. Somos un pequeño títere. Por eso reaccionamos, pensamos, percibimos conforme nuestro estado inconsciente lo ha determinado.
Esa es la razón por la que hay personas que son muy apacibles, muy tolerantes, y hay personas muy irritables, muy intolerantes, hay personas muy reactivas, muy viscerales. Y muchas veces no saben por qué son así, por qué reaccioné así, por qué soy agresivo, por qué siento que nadie me quiere, por qué yo agredo a otras personas. El estado inconsciente es el que te dirige, él es el que dirige al estado consciente. Por supuesto, tú puedes asumir tu estado consciente y lo puedes dirigir en ese momento. Puedes concentrarte y decir, voy a hacer algo totalmente contrario a la lógica y al sentido común, y voy a hacer algo totalmente contrario a lo que normalmente haría yo. Es decir, a lo que el 80% del tipo que está aquí dentro haría, voy a hacer algo contrario. Sí, lo puedes hacer, pero eso lo haces de manera consciente y eventualmente. Una vez que dejas el estado consciente y regresas al estado habitual, pues el que toma el control nuevamente es el estado inconsciente. Bueno, entonces tienes que entender cómo es este proceso de los trastornos mentales, porque está asociado normalmente, todos estos tipos de trastornos están asociados a discapacidad funcional en otras áreas importantes, que no son nada más la cognitiva. Puede deshabilitar a una persona incluso hasta para trabajar o para realizar algo que podría ser aparentemente muy simple, muy sencillo, podría no poderlo realizar porque no tiene ni siquiera sentido común la persona o lógica. Eso pasa. Muchos dicen, oye, eso es por lógica. ¿Y qué es la lógica? A la lógica es lo que todo mundo haría o lo que, pues, la lógica, o sea, es algo por sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Bueno, es tan común, el sentido común es tan común que irónicamente la mayoría de las personas en el mundo no tiene sentido común. Nada más ponte a ver, lo absurdo ahora es normal, lo grotesco, lo que era hasta corriente y vulgar, ahora es normal y hasta admirado. Rompe con el sentido común, ¿cierto o no? No importa en qué país estés. Lo grotesco, y entre más grotesco, vulgar y corriente, más le llama la atención a la gente, a las masas, a la mayoría. Estoy hablando de las mayorías. Siempre va a haber, obviamente, grupos, pero las mayorías, ¿cierto o no? Bueno, entonces, eso ya no es sentido común. El sentido común dictaba otras cosas, ¿no? Normas, ciertas buenas costumbres, valores, forma de conducirse socialmente, civilmente, etcétera, etcétera. Hoy rompemos paradigmas, ¿no? Ya, felices todos. Y bueno, hoy es un rompedero de paradigmas, es decir, no etiquetamos a nadie, prohibido prohibir, cada quien haga lo que quiera. Y bueno, ahora el sentido común no existe, porque para la lógica tuya no es mi lógica. Estamos hablando, muchos de ustedes son profesionales y egresados del instituto. Entonces, deben saber si ya tomaron psicoterapia neurobiológica en el módulo de medicina homeostática, que la lógica de uno no es la lógica del otro. Jamás. Entonces, aquí hacemos de lado, omitimos totalmente la lógica y el sentido común. Aquí es entender la percepción del interlocutor. Y no solo entender la percepción, sino más allá, entender lo que hace que él perciba así las cosas. Bueno, entonces, repito, trastornos mentales, aquello que puede alterar significativamente no solo la percepción, sino la interpretación y hasta la conducción de una persona. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, la vez anterior, la clase anterior dijimos que hay trastornos mentales frecuentes y hay trastornos mentales peligrosos. Por supuesto, los frecuentes no significa que no sean peligrosos, pero permiten que la gente lleve su vida en estado normal, aparentemente, y hasta cierto nivel. Es decir, ansiedad, ¿es un estado, un trastorno mental? Sí. Antes no se consideraba la ansiedad como un trastorno mental, ahora sí. De hecho, se puede considerar hasta psiquiátrico, dependiendo del grado
y del tiempo transcurrido. Si la ansiedad toma unos 3 meses y es controlable, entonces es situación social, mecánica, psicológica, laboral, profesional, etc. Cuando se hace crónica y llega a ser de 6 meses o más, entonces ya es una ansiedad de tipo psiquiátrico. Ese monstruo que se siente en el interior, en el pecho, que crece, que la persona no puede controlar, que no sabe por qué le da y que lo ahoga a la persona. Es una ansiedad crónica que puede generar, recuerden, sobre todo miedo e inquietud. Bueno, de eso hablamos en la clase anterior y también hablamos de la depresión, que no es sentir miedo. La depresión no es sentir miedo. Acuérdense que hay que distinguirlas muy bien. Ahí, en el caso de la depresión, es sentir tristeza, desánimo, desesperanza, como desilusión, ese tipo de cosas que cuando estudiamos, por ejemplo, la medicina china, le hablamos de un estado yin, ¿sí? En un estado yin. La ansiedad podría ser, si hablamos de polaridades, o los que han estudiado el biomagnetismo, entonces saben que la ansiedad podríamos decir que es como un estado yang o un estado de polaridad positiva. Es decir, la persona está excitada, exaltada, irritable, alterada, estado yang, positivo. Pero cuando está depresiva, está en estado yin, es decir, inhibida, desanimada, todo lo que es hacia abajo. ¿Bien? Bueno, puede ser tan severa una depresión, puede ser pasajera, y una depresión puede ser mortal, puede llevar al suicidio a una persona. Por eso la depresión, aunque es uno de los trastornos mentales más frecuentes, también puede ser uno de los trastornos mentales más peligrosos, que de hecho a los jóvenes de estas últimas generaciones, que yo ya no sé, les ponen un nombre y otro, y entre ellos mismos ni siquiera saben ni distinguen por qué una cosa y la otra. Entonces, bueno, de las últimas generaciones, pues que son muy frágiles, dicen, ¿verdad? Como de cristal y que ese tipo de cosas. Pues, ¿por qué les pusieron? Porque se han matado muchos más que en otras generaciones. Se han suicidado más jóvenes de entre 12 y 15 años que en otras generaciones. Entonces sí es un problema grave. Bueno, Mimis, creo que solo vimos estos 2 temas la clase pasada, ansiedad y depresión. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de pasar a este tema del trastorno obsesivo compulsivo, quisiera que me digan si hay alguna pregunta sobre la ansiedad y la depresión, que son temas que tratamos la semana pasada y hoy acabo de comentar en forma breve, pero quisiera antes de cambiar de tema al trastorno obsesivo compulsivo saber si algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Dilcia Meléndez, por favor. Dilcia, tú estás en Honduras, ¿verdad? En Honduras. Ah, ya ves, sí me acordé. Mira, todavía mi Sí. proceso degenerativo cognitivo no está tan avanzado. Qué gusto, Dilcia. Adelante. Me gustaría saber la diferencia entre ansiedad y depresión. Sí, muy bien. Son temas que pueden ser muy profundos y largos, pero nuestro objetivo aquí en estas charlas es digerir todo y dárselos lo más sencillo posible, digerido y ya, pum, así, ¿ok? Entonces, si hubiera una forma de distinguir, porque podría estar hasta sujeto a discusión, ¿no? Por algunos expertos en el tema y demás, pero yo te doy 2 claves que son muy concretas, que se las he dado y las repetí hace un momento. Tal vez no lo relacionaste, pero fíjate bien. La ansiedad te va a llevar a un estado de irritabilidad, de exaltación, de inquietud, alterado, que te puede generar miedo,
miedo, pero acompañado de inquietud. Algo te inquieta, pero no sabes qué, pero no estás tranquila. Estás inquieta, estás irritable, estás alterada, estás, pues todo lo que sea estado yang, o como ya dijo, polaridad positiva, estás en un estado excitado, exaltado, ansiedad. No estoy quieto, algo pasa, me preocupa, me da miedo, ¿sí? En la depresión no ese es el estado. En la depresión, su nombre lo dice, haz de cuenta que no hay presión. Se bajó la presión, se me bajó la pila. No tengo ganas de nada, hay apatía, no me interesa nada. Hay negligencia, no hago nada. Quiero hacer, pero no hago cosas. Nada me anima, no tengo motivación. O sea, estoy en un estado más bien yin o bien en una polaridad negativa. Repito para los que han tomado esos temas, ¿sí? Estoy de una manera demasiado relajada que levanten su manita para comentar, por favor. Estoy de una manera demasiado relajada que en cierto momento, fíjate bien, Dilcia, lo que te voy a decir. Regresar al pasado, todo mundo, y cuando vamos avanzando en edad, yo, por ejemplo, pues ahora que ando en los 20 y tantos años, ¿verdad? Por ejemplo, ya pienso de cuando tenía 10 y tantos, ¿no? Entonces, todo mundo pensamos en el pasado en cierto momento. ¿Eso es bueno? Sí es bueno, pero solo echar un vistazo, no quedarse en el pasado. Cuando una persona se queda en el pasado, fíjate lo que te voy a decir, eso ya es depresión. Una persona que vive en el pasado, clínicamente hablando, podríamos decir que ya está en depresión. Algunos yo sé que podrían debatir o tratar de debatir y decir, no, ¿cómo puede ser? Y, a ver, hay mucho análisis detrás de esto, pero en general, miren, yo puedo hablarte de mis glorias pasadas y he hecho esto y aquello y de joven y hace 5 años y 20. Excelente, pero ahora me regreso al presente y mejor aún me voy al futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pienso hacer? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me excita? ¿Qué me prende? ¿No? Como dicen en algunas culturas. ¿Sí? Bueno. Eso sería normal. Pero una persona que todo el tiempo te habla del pasado y el pasado y el pasado y el pasado y vive en el pasado y nada en el presente le satisface y mucho menos el futuro, no le importa el futuro, no quiere saber del futuro, nada le motiva. No, eso es una enfermedad llamada depresión. ¿Sí me explico? Entonces imagínense un automóvil, y esto lo aprendí de una revista llamada Despertar, escríbanlo. Escriban cuando puedan, entren a una página que se llama JW o jw.org. Es la biblioteca más grande del mundo en guías sobre temas de salud, de familia. No es médica, pero te da unos increíbles consejos muy bien sustentados. Y escribe ahí depresión. Y en alguno de los muchos temas, porque tiene como 100 años esa revista, aunque la página menos, pero se ha traducido a más de 1000 idiomas. Imagínate, ni Google y Facebook juntas tienen 500 páginas, 500 idiomas. Google y Facebook tienen apenas 400 y tantos idiomas juntos. Esta página tiene más de 1000 idiomas, toda su información. Imagínate nada más, qué tremenda es. Bueno, te lo comento para que veas, es súper confiable la información. Y en uno de los temas, cuando pongas depresión, ahí yo aprendí que es como ir conduciendo un vehículo y observar el espejo retrovisor. Entonces tú vas conduciendo tu vehículo y vas viendo al frente la carretera, vas viendo al frente la autopista y todo. Pero imagínate que volteas, tienes que ver de vez en cuando el retrovisor. Claro que lo tienes que ver. Tienes que ver el espejo que está aquí arriba para ver quién viene atrás, si viene un tráiler y viene sin frenos, ¿verdad? Y pues ahí veo qué voy a hacer. Entonces tienes que estar viendo el retrovisor, estar echando un vistazo, pero irías conduciendo al frente e irías todo el tiempo viendo el retrovisor y no
¿Quitarías la vista del retrovisor? Pues es absurdo. Chocarías. Eso es la depresión. Personas que se quedan viendo al pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Claro que no. El mejor tiempo es hoy. Hoy es el mejor día. Es más, ni mañana. Porque tú no sabes si vas a amanecer mañana. Perdón, ya les estoy tratando como si fueran mis pacientes. Pero yo a veces hasta los regaño. Pero en buen plan, ¿no? El mejor día es hoy. Hoy. No fue ni ayer. Y aunque ayer hayas estado con la persona que más quieres del mundo, el mejor día es hoy. Porque hoy estás vivo. Y no es mejor hoy que mañana. Hoy es el mejor. Mañana va a ser mejor y pasado mañana mejor. Y cada día va a ser mejor porque es el día que estás disfrutando. Entonces, la depresión es me quedé atrás. Ya no tengo motivación para hoy y menos para el futuro. El día que una persona ya no quiere, Dilsi, el día que una persona, tú le preguntas, ¿qué le preocupa para el futuro? Y te dice nada. ¿Qué le gustaría hacer? Nada. Preocúpate ese día. Ese día preocúpate. Yo he diagnosticado muchas personas con falsos diagnósticos de depresión y me ha dado mucho gusto porque he tratado personas que vienen y se están medicando y me han dicho que tienen depresión, pero gravísima, ¿no? Entonces hablo con ellos, están en tratamientos y hago un ejercicio muy simple de los que les enseñamos en psicoterapia neurobiológica, ¿no? Y entre ellos, a ver, escríbeme aquí tus preocupaciones, 3 de ellas o 2 de ellas. Y luego escríbeme aquí qué te gustaría hacer este mes. Y luego en 3 meses así. Y les digo, ¿tú no tienes depresión? ¿No tienes depresión? ¿Quién te dijo que tenías depresión? Su preocupación son los pagos, es la escuela, son los hijos, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Para eso, ¿eso es depresión? No. Eso es una tensión muy fuerte que no se ha sabido manejar. Y les diagnostican erróneamente depresión. Una persona con depresión no ve al futuro, por eso se suicidan, no les importa nada. Una persona que está súper preocupada en todo lo que viene, no, eso no es depresión, eso es tensión, muy diferente. Bueno, entonces, Dilsi, ansiedad, miedo e inquietud, miedo y desasosiego. Algo aquí me inquieta, no estoy tranquilo, ¿ok? Depresión, todo lo contrario. Nada me motiva, nada me mueve, nada me importa. Ni en este momento y mucho menos mañana. ¿Sí queda claro, Dilsi? Sí, queda claro. Muchas gracias. Muy bien, señorita Dilsi. Adelante, Jimena Aguilar. Doctor, buenas noches y buenas noches al grupo. Hola, hola. Doctor, hace rato usted comentó, decía de que me gustaría que saber por qué dice eso. Dice usted de que la psicología no es una ciencia Ah, y ya. tengo entendido de que es una de las ciencias últimas, ¿no? Del siglo XVIII. Y Sí. bueno, que estudia todos los procesos mentales, pero usted me desconcertó eso y no sé, tal vez hay alguna bibliografía que no he leído, digamos. Pasa que yo estudio psicología y me interesa saber todos los temas que estamos hablando porque siempre me ayuda a aprender algo más, doctor. Claro. Eso. ¿Estuviste en la clase pasada, Jimena? Sí, doctor, estuve en la anterior clase. Ah, entonces escuchaste la explicación. Sí, pero hoy día volvió a repetir. Y yo dije, bueno, tampoco no puse mucho énfasis en ello, pero al decir que no es una ciencia, no sé, por eso decía, doctor, tal vez alguna bibliografía en la que yo me pueda apoyar y también tener ese concepto, ¿no? Porque considero de que ¿Qué escuchaste, Jimena, de la explicación de la semana pasada? ¿Por qué dije que hemos no es una hablado, ciencia? no, ahora usted mencionó de que la psicología no es una ciencia. Y mi pregunta va, ¿por qué afirma de que quería saber cuál su postura para decir de que no es una ciencia la psicología? Y Sí, Jimena, eso. esto mismo lo dije la semana pasada. Mi pregunta es, ¿escuchaste lo que expliqué la semana pasada del por qué no es una ciencia? No específicamente, doctor, estaba en una Ok, llamada. ok, entonces no lo escuchaste bien, entonces te lo digo. Es que te Ya. pregunté y me dijiste que sí, por eso Sí, dije, entonces, ¿por qué? estaba en clases, pero Ah, ok, estaba en bien. llamada. Está bien, no te preocupes. A ver, lo menciono, mira, no se considera una ciencia la psicología por el hecho de que
para considerarse una ciencia, toda disciplina tiene que trabajarse por prueba y error y las probabilidades de las reacciones o resultados en cada tratamiento tienen que ser muy parecidos, iguales o muy parecidos en un elevado porcentaje de prueba. En el caso de la psicología, nuestra forma de reaccionar o responder mentalmente es única en el mundo. Cada ser humano tiene una forma de percibir las cosas. Es tan compleja y tan variada y existen pero tantas variaciones en la forma de procesar la información de un ser humano, que por eso se dice que cada cabeza es un mundo. No podemos tomar a grupos de personas y decir, estos van a pensar así y estos así y estos así. Entonces, por esa razón, hay quienes consideran que no se le puede considerar como una ciencia la psicología. Es una disciplina, sí. Y por eso lo comenté, no es en demérito de la psicología, ni en demérito de los que estudian psicología, decir, ay, no, eso no sirve. No, no es que algo sirva o no sirva. Es un arte, es una disciplina, es un estudio, es una rama del estudio de la cognitiva o cognición humana, pero no se considera ciencia por eso, por esa razón. Porque cada ser humano tiene su propia capacidad de raciocinio y de reacción, y es muy, pero muy, muy distinta de la que podemos tener cada uno de los 8,000 millones de habitantes de este planeta. Esa es la razón. Pero no va en deterioro de lo que es la psicología, ¿ok? El hecho de decir es ciencia o no es ciencia, no quiere decir que es ciencia y ya es muy bueno o es mejor que otras cosas. No, no. Hay muchas artes o disciplinas que no son ciencias y son extraordinariamente buenas. La psicología es una de ellas y es fabuloso que nos podamos apoyar en esos procesos, pero no reúne los requisitos para hacer una ciencia. Eso es nada más. Ok, espero. Gracias, doctor. Esa es la razón, Jimena, pero repito, no es en deterioro o detrimento de lo que es la psicología, ¿no? Es una carrera, como sabemos, que se estudia en las universidades de los mejores prestigios, muy seria, absolutamente, pero de acuerdo a lo que se define, lo que es una ciencia, no se puede determinar que la psicología sea así por las razones que ya di, ¿ok? Pero, por supuesto, es un arte y una disciplina fabulosas que nos dan mucho. Esto mismo que estamos explicando ahorita, ¿no? De lo que es la ansiedad y la depresión, por ejemplo, y lo que vamos a explicar hoy del trastorno obsesivo compulsivo y demás, todo esto es gracias a los estudios de la cognición, a los estudios psicológicos. Todo esto es gracias a ello. Entonces, por supuesto que se podría considerar una ciencia, pero no reúne esos estándares por lo que ya comenté, porque cada persona va a reaccionar de una forma única. Muy bien, Mayra, la siguiente preguntita, por favor. Sí, doctor, mi duda es la bipolaridad. Cuando hablamos de ello, que es una persona ansiosa depresiva, se refiere precisamente a pasar de un estado alterado, ¿no? A un estado inhibido. ¿Estoy bien? Sí, puede haber esa combinación justamente, ahí está, ¿no? Una persona puede tener solo ansiedad, otra puede tener solo depresión, y hay quien puede tener ambas y las puede desplegar de forma imprevista, temporal, permanente. Por eso se han desarrollado incluso diferentes tipos de personalidades. Entonces sí se pueden detonar una y otra y se pueden incluso combinar. Sí, claro que sí. Sí, Mayra. ¿Otra pregunta? ¿Otra preguntation? No. Bueno, vamos entonces a ver lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Bueno, por eso les decía yo en broma, pero es cierto. Esto se ha estudiado así, se ha llegado a estas conclusiones que pueden estar perfectamente bien equivocadas a veces, ¿no? Pero es lo más cercano que se tiene para ayudar a la gente y es magnífico. El trastorno obsesivo compulsivo es el tener pensamientos, pero no solo pensamientos, sino también se define como tener impulsos o tener imágenes también mentales no deseadas. Entonces observa tú esto, que tenga estas tres características.
pensamientos, impulsos o reacciones, acciones así repentinas o imágenes, obviamente al interior de la mente de la persona, ¿no? Que no son deseadas, no están previamente concebidas, sino que ocurren repentinamente y en forma frecuente, una y otra vez. Entonces son pensamientos recurrentes que hacen que la persona, por ejemplo, si tiene pensamientos recurrentes, así imprevistos o intempestivos, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra vez, un pensamiento, nada más pensamiento, olvídate del impulso o de la imagen, nada más un pensamiento, el que sea, pero tú no quieres ese pensamiento. ¿Por qué de pronto pienso esto? ¿Por qué? Y me llega esa pensar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Eso empieza a generar preocupación, ¿no? Es una de las cosas que puede generar preocupación. Entonces, a otras personas les podría generar más que preocupación. Hay quienes empiezan a darles interpretaciones a las cosas y empiezan a darles un significado y en base a eso entonces empieza a generar algunos impulsos. Ahí viene el segundo aspecto, impulsos o reacciones para tratar de compensar o neutralizar ese pensamiento. Por ejemplo, contar o repetir palabras una y otra vez en silencio o en voz alta es un problema que está dentro de este trastorno obsesivo compulsivo. La persona cree que tiene que pensar o decir algo para, por ejemplo, neutralizar el efecto. Vamos a suponer, alguien dice, oye, y que la muerte y ay, cancelado, cancelado, cancelado. O sea, fíjate, e incluso este tipo de acciones han sido fomentadas, incluso promovidas por, pues, muchas personas también que imparten cursos y les han dicho a las personas, mira, si tú piensas algo, lo estás decretando en tu vida, ¿no? Y les han hecho creer, por ejemplo, que lo que tú pienses lo vas a traer. Y a eso le han puesto nombre, ¿no? Por ejemplo, le llaman la ley de la atracción. Yo creo que tiene unos 15 años, ¿no? 12 años por ahí más o menos, que estuvo muy de moda, ¿se acuerdan? La ley de la atracción. Y de allí se derivaron muchos cursos, conferencias enormes sobre la ley de la atracción, donde de allí se derivó que tú podías decretar cosas, pero te pones a pensar, ya pasados los 10, 12 años, y sabes que una persona, aunque piense algo, por mucho que lo piense, pues es un pensamiento. Para lograr las cosas hay que tener congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. O sea, puedes atraer las cosas cuando tú no solo piensas, sino actúas, ¿no? Cuando hay pensamiento puede haber intención, pero la intención no basta. Muchos dicen, no, pues con la pura intención. ¿Será? Oye, sí te quiero mucho, pero nunca te lo demuestro. Oye, ay, vieras, siempre me llega un pensamiento, te voy a llevar a comer a un lugar precioso, elegantísimo, pero nunca lo hago. Entonces, ¿será suficiente que tenga la intención la persona? ¿Verdad que no? ¿Qué dirías? Oye, no, pues ya, aunque sea llévame a cualquier lado, pero llévame. La intención no es suficiente. O sea, eso no es verdad, eso es falso. Filosóficamente y para llenar estadios con temas de la ley de la atracción y para que la gente piense que pensando atraiga todo, bueno, tienen sus objetivos y se han cumplido en ese sentido, ¿no? Hacer creer a las personas y justificar muchas veces ese tipo de ideas, pero la realidad, aterrizando la realidad, si tú no actúas, por mucha intención que tengas, debes acompañar de acciones. Entonces, aquí regresando al tema del trastorno obsesivo compulsivo, mucha gente empezó mentalmente en estas últimas 2 décadas, por ejemplo, a creer que teniendo un pensamiento recurrente, iba a generar, iba a provocar esa intención
Y entonces el universo se iba a confabular para darle todo lo que quería. Bueno, ¿Vos has comido empanadas con cebolla y queso? Porque gracias. a mí sin cebolla ni queso, Mari Barriga. Una empanada con cebolla y queso. A mí, Otra y el hermano se comió. Mari Barriga, a mí sin cebolla ni queso, por favor. Bueno, entonces, habrá habido coincidencias donde hay gente que dice, yo pensé esto y se me hizo tal cual, ¿no? Son coincidencias. El 99%, pues digo, piénsalo y síguelo pensando, pero mientras no actúes y no trabajes y no vayas en conformidad con ello, difícilmente vas a lograr las cosas. Entonces, repito, el trastorno obsesivo compulsivo se desarrolla por pensamientos repetidos, así como impulsos o imágenes que vienen una y otra vez, y la persona entonces llega a generar ansiedad o angustia por ello. Y una de las causas más comunes por las que se ha desarrollado este problema es que se ha hecho creer a nivel mundial que el que tú tengas un pensamiento recurrente y tú lo generes, voy a lograr esto, voy a lograr esto, voy a lograr esto, ¿sí? Eso te va a dar lo que buscas. Pero bueno, la realidad es que no es así. Hay que poner manos a la obra. No es solo pensar. Entonces, de allí se derivó que las personas, para neutralizar o cancelar algún pensamiento negativo, tenían que decir cancelado o decreto esto o aquello, ¿sí? O lo que hacían antes es el equivalente a muchos que decían toco madera. A ver, ¿dónde hay algo de madera? Yo no sé ni por qué, ¿no? Oye, ¿por qué madera? Yo les he preguntado a algunos, ¿no? No sé. ¿Y por qué tienes que tocar la madera? O sea, pues no sé, pero dicen que si no la tocas, 7 años de mala suerte, ¿no? Por ejemplo, dice. ¿Y quién lo dijo? O sea, son solo creencias que van generando realmente eso, inquietud en las personas. Y de verdad, no creas que esto es broma, no es sencillo. Yo he conocido personas que en serio, si estás platicando con ellas, conversando con ellas y de algún tema que no les guste y no tocan madera o no hacen eso supersticiosas, se angustian y buscan, a dónde tocar y bueno, son presas de sus propias supersticiones, pero esos trastornos obsesivos compulsivos son generalmente generados por la misma persona. Ahora, las acciones compulsivas que muchos realizan, como pueden ser, por ejemplo, lavarse continuamente las manos, una de ellas. Hay quienes se lavan y se lavan y se lavan. Obviamente no por la pandemia, ¿no? Sino que ya desde antes de la pandemia se lavaban y lavaban y lavaban con cualquier, y lavarse y lavarse y lavarse. Bueno, limpiar excesivamente, estar limpiando la casa, estar limpiando los objetos, estar limpiándose a uno continuamente. De acuerdo a los estudios en psicología, repito, que son muy útiles, se ha encontrado que en muchos casos, o sea, ahí es donde entra el hecho de que no es una ciencia, no en todos, ¿no? Si fuera una ciencia, sería como las matemáticas, ¿no? Siempre 4 más 4 son 8. No es de que casi siempre van a ser 8. No, siempre van a ser 8. Aquí no podemos decir todas las personas que lavan o se limpian excesivamente es porque han sido abusadas sexualmente. No, no se puede decir. Esa es la razón por la que no se considera así, ¿no? Una ciencia. Pero sí es una disciplina muy importante que dice, en muchos casos, un gran porcentaje se ha encontrado que son personas que han sufrido abuso sexual. Y eso deja abierta la posibilidad de que muchas otras no lo han sufrido. O bien no conscientemente. Y ahí es donde entran muchas veces algunas técnicas que ayudan a que la persona pueda pues echar una búsqueda en los engramas mentales, en sus archivos, para saber si de pequeño fue abusado de alguna manera y no solamente sexualmente, ¿no? Entonces, o sometido de alguna manera que le generó ese impulso de estar creando esa limpieza excesiva. Otra son los pensamientos o rituales nerviosos. Se llaman así, rituales nerviosos. ¿Cuáles son los rituales nerviosos? Por ejemplo, estar revisando las puertas cada rato.
ya te encerraste, ya cerraste y tienes que estar revisando, ¿cerré bien? No cerré. ¿Puse la llave? No puse la llave. Claro, revisar una vez es lo normal y que eventualmente te acabas de salir y, ay, cerré o no cerré, déjame, es lo normal. Pero cuando ya hay una compulsión, una obsesión compulsiva de estarlo haciendo una y otra vez, entonces eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo. Yo sé que para algunos va a ser sorpresa el ver que no es solamente ir al refrigerador y sacar comida. La mayoría lo asocian con eso, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, estar comiendo. No importa qué, pero hay que tener algo en la boca y estar masticando. Ese es otro trastorno obsesivo compulsivo y es muy frecuente. Muy frecuente. Bueno, aversiones irracionales, por ejemplo, a cifras determinadas. Ese es otro trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es una aversión irracional? El camino y hay líneas, tengo que ir por una o por la otra o por derecha o izquierda. No puedo ir sobre la línea. O acomodo de tal forma los muebles o los objetos en la casa que deben tener cierta sincronía, porque hay una aberración, hay una aversión irracional a cifras o posiciones o figuras determinadas. Eso ya cada persona, ¿no? Ahí es por eso que cada persona puede tener su percepción. Hay gente que por eso entra a una casa y dice, me siento muy a gusto. Otros entran a una casa, se sienten muy incómodos, o a un lugar cualquiera. Y lo que a uno les provoca tranquilidad, a otros les puede provocar lo contrario. La asociación de números es otra cosa. Personas que se la pasan asociando a todos los números, suman los números, restan, multiplican, dividen, para tratar de dar un resultado manipulado. Es decir, veo 4 y 4, estamos con el 8. No, tiene que dar 10, 4 y 4, 8. Ya quedó abajo de 10, 2 puntos. Entonces 4 por 4 más 4 son 12 menos 2, 10. Entonces me quedo con esa idea. Entonces, asociación de números es muy frecuente. Las personas compran artículos, fíjense a qué grado llega, donde ven la caducidad o ven el código de barras y lo suman para ver el resultado. Y ese resultado puede ser un resultado que les guste o puede tener aversión a ese número. No, esto no lo puedo comprar. O si es inevitable que deba tener ese objeto o ese aparato, ese código de barras o esa etiqueta, entonces lo multiplica, lo suma, lo resta para que en su mente tenga otro resultado, un número con el que sí está de acuerdo. Es chistoso, ¿verdad? Parece hasta tonto, ¿no? Esto que les estoy comentando. Podría parecer hasta tonto, pero eso es lo que ocurre en la mente de una persona. Por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. Me dieron los números de asientos, número tal y tal y tal. Y no me los puede cambiar. ¿Por qué? Otros números. Es que estos números no. Ya hay un trastorno en la mente de la persona. Es una aversión. Por eso se llama aversión irracional. ¿Ok? Aversión irracional. Bueno. Ya les comenté de la aversión irracional, ya les comenté de los rituales nerviosos, ya les comenté sobre algunas acciones compulsivas como el limpiar o lavar objetos o acicalarse uno mismo, ¿sí? Un mito muy común es de que el trastorno obsesivo compulsivo significa que la persona es sumamente limpia y ordenada. Eso es un mito muy común. ¿Por qué? Porque uno puede asumir que, bueno, se la pasa limpia es porque es muy, pero muy limpia. Sí, claro, es limpia, por supuesto. Pero aquí estamos hablando terapéuticamente de la razón por la cual es así. Siempre hay una razón detrás de. Claro, no se concluye que entonces la persona o para ser normales debemos ser sucios, no, o descuidados, no. Cuando hay una obsesión, ¿no? De que vas pasando y hay que estar limpiando, ¿no? Y acaban de limpiar y a media hora otra vez. Y cuando hay esa obsesión,
Entonces, siempre hay una razón detrás de ello, ¿sí? Que puede ser, como ya comenté, bueno, una de las causas comunes, abuso, pero hay otras, que puede haber muchas otras que te puedan sorprender, que hayan generado ese hábito como una forma del cuerpo y de la mente de reaccionar, de generar ese impulso como una reacción para olvidar o como un distractor. Son distractores, ¿sí? Bueno, en ocasiones estas compulsiones o estos trastornos obsesivos compulsivos pueden estar relacionados con la limpieza, pero no es siempre solo con la limpieza, sino también con la repetición, con la acción repetitiva de algo, acción repetitiva, repetitiva, repetitiva de algo. Eso puede llegar a generar tics nerviosos o cincineos, movimientos de los hombros, de los ojos, de la boca, de estar haciendo gesticulaciones, que una persona normalmente no haría en un estado de relajación, ¿sí? Entonces, estas obsesiones y compulsiones también pueden, acuérdate de esto, pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Muy bien. Bueno, eso es con respecto a los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué pregunta tienen al respecto de esto? ¿Quién de ustedes se identifica con un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, si quieren no lo digan, pero ya pueden identificar si hay algún tipo de trastorno que estés atravesando. Y ni te debe dar vergüenza. O sea, es algo que todo el mundo en un momento dado podemos atravesar por las inquietudes. A ver, levantó la mano QCOM BTD. ¿Quién eres QCOM BTD? Perdón, doctor, soy Marianela, no le he cambiado el nombre. No. María Elena, adelante María Elena. Sí, hay una consultante que ella tiene, creo que coincide con lo que usted menciona, pero es que ella siempre va al hospital cada semana por una otra cosita, siempre, pero siempre está. Y es decir, como la conozco como 2 años, pero siempre está cada semana yendo al doctor por una otra cosita. Entonces, en este caso, pero ella dice, sí me detectan, dice, ¿no? Sí salen en los resultados, ella dice, ¿no? Pero siempre, cada semana va al médico. En esos casos, ¿cómo se le podría tratar? Sí, bueno, hay muchos tratamientos, ¿no? Depende si, por ejemplo, quien le trate es un psicólogo, pues hay terapias breves donde van a preguntarle qué le preocupa, cuántas veces eso que le preocupa, si le ha creado un problema antes, entonces si no, porque se preocupa, si sí, qué solución le dio, y si sí, bueno, lo solucionó, entonces ahora qué le preocupa. O sea, es un ciclo. Si es un estado psiquiátrico, normalmente lo que hacen es enviar inhibidores del sistema nervioso para que la persona esté más tranquila. Allí, por ejemplo, bueno, esa es una de las medidas, ¿no? Si nosotros, en nuestro caso, tratamos en forma natural, pues nosotros les damos el Tetrarelax, les damos una combinación con algún otra combinación de minerales que fortalezcan el sistema nervioso, el cerebro, para que la persona pues tenga una mente más clara, tenga más lucidez y también relajemos, estabilicemos el sistema nervioso. Si es una sesión de psicoterapia neurobiológica, pues ahí tenemos que asociar los órganos, bueno, primero definir en qué momento generó esa emoción y el sentimiento y con qué órganos se relacionan y trabajar esos órganos o funciones que están alteradas. Entonces, hay diversas formas de tratarlos, ¿no? Hay diversas formas. Hay que ver cuál es en la que tú estás enfocada, en cuál es la disciplina que estás, y sobre esa se puede trabajar. Adelante, Jimena. Doctor, se habla del segundo cerebro, ¿no? El sistema digestivo, y hay una estrecha relación con problemas de ansiedad y depresión cuando hay una alteración de la microbiota.
Sí, no sé si ha conocido algo al respecto, doctor, si podría tal vez en alguna forma utilizar, o si usted utiliza, repoblar la microbiota para generar un equilibrio o apoyar como un complemento, ¿no? Dentro de lo que se Sí, hace el tratamiento. sí, Jimena, y qué bueno que lo comentas. No sé si esté por aquí conectada la doctora Vera Andrea de Cochabamba. ¿Estarás conectada, doctora? A ver si está conectada. Bueno, si estuvieras conectada, habla. Ella justamente nos ha preparado un tema muy bueno que estuvimos ahí. Ella lo ha desarrollado y nos lo ha compartido y ya está todo bien detallado para compartírselos en el congreso de este día en agosto. Vamos a estar en el congreso de Cochabamba. Sábado 27. Exacto, sábado 27 de agosto. Ella ahí personalmente va a presentar este tema de la macrobiota para este tipo de alteraciones y otras. La microbiota o nuestro revestimiento intestinal realmente son el segundo cerebro, efectivamente. Se han encontrado neuronas, neuropéptidos específicamente, que hay en el cerebro, que están replicados también en toda la parte del intestino. No tienen la misma capacidad de procesamiento que las neuronas del cerebro, pero sí tienen su propio sistema nervioso. Fíjense, qué interesante. Ahí vamos a ver este detalle. Entonces, tienen su propio sistema nervioso, lo que les hace autónomas. Esa es la razón por la que cuando te espantan o te asustan o te hacen pasar un coraje o te ponen un cuchillo en la garganta, todo el temor, todo el miedo, el impacto se va al abdomen, a ese segundo cerebro. Antes de que el mismo corazón reaccione o el cerebro, todo el estómago absorbe todo ese impacto. Es un escudo con el que fuimos creados, así. Es un candado, es un mecanismo de defensa para que no se colapse tu corazón. Fíjate. Entonces, todo ese impacto, ese cerebro, segundo cerebro, es autónomo, no depende del sistema nervioso, reacciona, ¡pum!, y se contrae y absorbe todo el impacto. Pero de no absorberlo allí, pues se nos pararía el corazón, literalmente. Entonces, sí, la macrobiota es súper importante en procesos cognitivos, Jimena. De eso vamos a hablar más al respecto ahí en el Congreso. Y ahora, bueno, yo por lo pronto, lo que te puedo decir es que sí, la macrobiota es fabulosa, lo que se ha desarrollado últimamente sobre este revestimiento gastrointestinal, lo que se ha descubierto en cuanto a no solo su mecanismo de absorción y digestión, sino en cuanto a su relación con las emociones, sobre todo las emociones primarias. Acuérdense de eso. La macrobiota tiene que ver con emociones de primer impacto. ¿Ok? De primer impacto. Una vez que se han procesado, que vamos a ver incluso ahí a través de la macrobiota cómo procesarlas y otras técnicas, entonces ya se van a segundo nivel. Ya dejan de estar en el abdomen, aquí donde decía Jimena, debajo del esternón, y se van hacia la glándula timo, que está detrás del esternón, detrás del corazón. Y ahí llevan otro proceso. Ya se convierten ya no son emociones de primer impacto, sino emociones ya digeridas que ya no generan, en este caso, coraje o susto. Ya lo que generan es más nostalgia, más desilusión, tristeza, ese tipo de cosas. ¿Ok? Se va modificando. Juana García, ¿cuál es la página? jw.org. J de Jamaica, W de Wilson o W de Washington.org. Ahí le pones, y luego en el buscador le pones depresión y te van a salir una de temas buenísimos. Ese que les platico yo debe ser como de los años 90 o 2000. De la depresión, de cómo puedes consultar un espejo retrovisor en un auto, pero no te quedarías viendo todo el tiempo el espejo retrovisor, porque te vas a chocar por no ver al frente. Así es la vida, tienes que ver al frente. Y olvídate de eso, aunque ya te pongas viejita un día viejito y de que, ay, todo tiempo pasado mejor. Nada, el mejor tiempo es hoy, porque hoy estás vivo. Y mejor vendrá después, siempre, siempre, siempre. Tener los ojos adelante, adelante, adelante.
A mí me encantaba hablar con un señor ya viejito, Manuel Capetillo, fue un actor muy famoso en México, que ya murió. Y cada vez que platicaba yo con él, yo platicaba con él por quererle compartir algunas cosas, pero él siempre me estaba hablando de proyectos como si tuviera 20 años. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, todo el tiempo. Ya no sabía yo cómo decirle, ya cállate para que yo te tenga que comentar algo más. Pero siempre hablaba y yo le llegaba a preguntar, hoy, y de sus películas tal y tal. Oh, sí, 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 muy buena. Pero fíjate, traigo este proyecto y no hablaba del pasado. No hablaba del pasado. Me impactó ese señor. Se murió porque se le paró la epiglotis ya de viejito. Bueno, pues ya hemos terminado hoy. No pudimos avanzar más que un trastorno que es el obsesivo compulsivo. Y la semana que entra, con mucho susto, vamos a hablar del estrés postraumático. Trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Y vamos a hablar también, esperemos que nos dé el tiempo, trastornos de la conducta. Vamos a hablar de trastornos de oposición desafiante, que se da mucho en los jóvenes. Y vamos a hablar también sobre dislexia, que muchos a veces podemos tener dislexia y no lo sabemos. Ya después entraremos a los temas más delicadones, ¿sí? Bueno, pues gracias por acompañarnos. Voy a dejar 3 minutos en pausa. Los que nos gusten acompañar a la siguiente parte de glutatión aplicado al deterioro cognitivo, en 3 minutos aquí mismo abrimos la cámara. Gracias.